Hace una semana fui testigo de un secuestro y no pude hacer nada para evitarlo. Me sentí absolutamente impotente porque no pude o no supe cómo ayudar a otra ciudadana. Así que prometí este programa porque lo que sí puedo hacer es aportar soluciones para tener un país más seguro. Yo soy Shirley Barnay y ese será el tema de hoy en Soluciones. Encontrarse con un ambiente inseguro y violento se ha vuelto parte de la vida cotidiana de los venezolanos. Según el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el año 2011 culminó con 1.150 secuestros en todo el país, es decir, un promedio de al menos 13 plagios diarios. De cada 5 plagios en Venezuela, 4 son express y 1 prolongado. Sin embargo, solo el año pasado se registraron 170 casos de secuestros prolongados. 70% de los secuestros no son denunciados a las autoridades. En el país se calcula que el secuestro aumentó en una década 430%, según el Observatorio Venezolano de Violencia. Venezuela figura en el 9º lugar de los países con mayor número de secuestros en relación al número de sus habitantes, según la Organización de las Naciones Unidas. Entre 4 y 5 secuestros se cometen cada día en Caracas, es decir, 30 a 35 a la semana. El logro no está en rescatar al secuestrado, sino en garantizar la seguridad ciudadana para evitar que se cometa este tipo de delito. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Qué políticas públicas debe implementar para frenar este delito creciente en Venezuela? Y si el Estado no me protege, ¿qué puedo hacer yo para evitar ser víctima de un secuestro? Es el tema que vamos a tocar el día de hoy aquí en Soluciones y para ello he invitado a Fermín Mármol García, abogado criminalista. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Chico, un placer estar contigo. El programa tiene la intención, precisamente con la última frase, si el Estado no hace nada o no ha hecho nada, ¿qué puedo hacer yo para protegerme? ¿O qué puedo hacer yo, en el caso que yo fui testigo de un secuestro, qué puedo hacer yo para ayudar? ¿Cómo debo actuar? Vamos a comenzar con quién es vulnerable, quién es el blanco fácil para ser víctima de este delito del secuestro. Sí, realmente el secuestro en Venezuela se popularizó, realmente se masificó, el blanco se ha extendido. No solo es secuestrable a alguien que sea de la clase social media alta o clase alta, sino que el secuestro se ha extendido para golpear a las diferentes clases sociales. Pero criminológicamente, casuísticamente, hemos detectado algunas cosas. Primero, el secuestro mayoritariamente es casual, no hay relación entre la víctima y el victimario. Se escoge a la víctima de acuerdo al vehículo que está portando, se escoge a la víctima de acuerdo al lugar de desplazamiento y se escoge a la víctima de acuerdo al horario en donde él se está desplazando. Por lo tanto, hemos podido precisar que los días de mayor peligro es de domingo a miércoles, después de las 7 de la noche. Antes era a partir de las 11 de la noche, eso ha bajado. Antes era más peligroso de jueves a sábado, hoy es de domingo a miércoles. Entonces ese target de las personas que están transitando con un vehículo llamativo de domingo a miércoles en un horario posterior de las 7 u 8 de la noche son blancos posibles, potenciales del secuestrador que se dedica a una modalidad breve, express. Ese es en el caso de un vehículo, ¿no? Que sería el anzuelo. Pero ¿qué pasa con una persona que es peatón? Es decir, por lo menos un trotador, que fue el caso pues, que yo tuve, quizás desafortunadamente, la oportunidad de ver. ¿Qué pasa con el trotar en la ciudad? Porque hay gente que utiliza su urbanización
para practicar ejercicio. El gran problema que hay con los deportistas es que le aportan información gratuita al delincuente. Por ejemplo, un deportista, un trotador que lo esté haciendo en determinada urbanización. Esa urbanización habla, esa urbanización nos indica qué poder adquisitivo tiene. Se supone que usted está haciendo deporte en un lugar afín a usted, cercano a usted. Es una información gratis que se le está dando. Número 2, el tipo de vestimenta deportiva que usted está empleando, si es de marca o no, y esos dispositivos que usted utiliza para distraerse, esos dispositivos de música o reloj para llevar los ciclos de cardiológico. Entonces, el gran problema del deportista es que muchas veces lo hace solo o lo hace en pequeños grupos, lo hace ya al caer la tarde y empezar la noche en una zona pudiente. Entonces, esa información gratuita es fácilmente percibida por el delincuente para ser víctima segura, porque usted no va a oponer resistencia, usted no va a estar armada, no hay un vehículo que lo proteja. De las recomendaciones vamos a hablar luego, sobre todo para el peatón y las personas que se desplazan en vehículos como anzuelo, en vehículos llamativos, pero sí quiero hablar cuando lo que se habla de lo que es el patrón. Usted me dijo que los días donde se secuestra más es de domingo a miércoles. Es correcto. En la actualidad. La pregunta es, ¿qué sitios en la actualidad, por lo menos en el área metropolitana, está ocurriendo la mayor cantidad de secuestros? ¿Cuáles son esos puntos con los que debemos tener especial cuidado? Ha habido una mutación, pero todo se inició con los empalmes a la Cota 1000. Las bandas delictivas estaban operando con bastante énfasis en aquellas urbanizaciones que tenían acceso a la Cota 1000. Hablamos del Marqués, Los Palos Grandes, Altamira, La Castellana y La Florida. Ahí estaban actuando con mucha fuerza estas bandas de secuestradores para interceptar a los vehículos y hacer un transbordo ilegal. Después estas bandas delictivas se fueron a urbanizaciones como Los Naranjos. Empezaron a actuar allí esperando que la gente se oliera de una función del cine, la última función de un día domingo o un día lunes a las 9 de la noche, que eso es muy solitario. Esas bandas de Los Naranjos también mutaron hacia el Alto Atillo. Entonces, estas son las zonas en donde han estado operando estas bandas delictivas con mayor énfasis por un tema de falta de patrullaje nacional, estatal y municipal, por un tema de que son organizaciones muy oscuras, son organizaciones un poco solitarias. Esa ha sido más o menos la mutación que en este año 2012 ha ocurrido con las bandas criminales. Y un ingrediente adicional, que es por primera vez en la historia del siglo XXI, que las bandas criminales y cajas de secuestro emplean fusiles para someter a sus potenciales víctimas. Vamos a hablar al regreso, tengo que hacer una pausa de las recomendaciones para todo este tipo de situaciones que usted está comentando, pero también qué hacer cuando efectivamente la persona es secuestrada, qué debe hacer el familiar cuando recibe esa primera llamada, cómo debe actuar la víctima, es lo que la gente se pregunta. Pero antes sí quiero dejarlo, vimos al principio un video de un secuestro que ocurrió, además que sacudió a las redes sociales en el municipio de Latillo, pero la gente, la comunidad se ha organizado y está trabajando para, lo que nos queda es denunciar. Qué importante es la denuncia. Elías Sayek, director de la Fundación Atillanos por el Progreso, creó la página tumunicipio-seguro.com, específicamente para el municipio de Latillo, para levantar la data de cuántos secuestros o cuántos delitos se cometen en ese municipio y así sus habitantes estén informados con relación a qué lugares no debe transitar y a qué horas, para que así usted pueda prevenir o ser víctima de un secuestro. Hacemos una pausa y ya volvemos. Esta iniciativa surge de la preocupación de los vecinos, de los atillanos, que tenemos por el tema de la inseguridad. Uno de los principales problemas que hemos tenido es que los cuerpos de seguridad no tienen cifras no tienen registro sobre los hechos que están aconteciendo, los hechos delictivos del municipio de Latillo. Por esta razón, nosotros decidimos hacer una página web que sea como un mapa del delito. Nosotros queremos saber dónde están ocurriendo los delitos, qué delitos están sucediendo, a qué horas y qué días a la semana están sucediendo esos delitos. Por eso surge la idea de tumunicipio-seguro.com. Tú te metes en la página y vas a ver un mapa del municipio de Latillo, y vas a ver puntos en los sitios donde la gente nos ha denunciado. Y si le das clic a esos puntos vas a ver qué tipo de delito fue, por ejemplo, secuestro, violación, robo, abuso policial. Entonces, allí vas a ver en qué horas ocurrieron, cómo fue, una descripción que la víctima da de eso. Lo que queremos lograr es tener un mapa que nos permita a los vecinos prevenir. Si los vecinos sabemos dónde están ocurriendo esos hechos, a qué horas están ocurriendo, qué días a la semana están ocurriendo y qué es lo que está pasando, cuál es el modo operativo que ellos tienen, nosotros podemos como vecinos, de alguna u otra forma, hacer labores de prevención. Y eso es lo que estamos buscando.